Cuando el cosmos respira, nace la creación. Cuando tiembla, el equilibrio se rompe. Y cuando el mal se levanta demasiado, el protector despierta. En la vasta existencia de una mitología donde las eras giran como ruedas eternas, hay un dios que no observa desde lejos, sino que desciende. Vishnu, el sustentador del universo, toma forma una y otra vez, en cuerpos distintos y en tiempos distintos, para restaurar el orden y el dharma, y proteger a los que aún conservan la luz. Lo que te voy a contar a continuación no son simples historias, son mitos sagrados que resuenan a través del alma de la India. Son advertencias, pero también inspiración. Así que prepárate para ver al universo nacer, arder y renacer, porque esta es la historia de los Dashavatara, los 10 avatares de Vishnu. Matsya, el pez que salvó al mundo y a la humanidad. En los albores de la creación, cuando el universo apenas despertaba de un sueño primordial, una gran amenaza se cernía sobre el equilibrio del cosmos. El demonio Hayagriva, movido por la codicia, había robado los sagrados Vedas, los textos divinos que contenían el conocimiento del cosmos, y los ocultó en las profundidades del océano primigenio. Sin ellos, el mundo quedaría sumido en la ignorancia, el caos y la destrucción. Fue entonces cuando Vishnu, el preservador del Dharma, decidió intervenir. Así que para restaurar el equilibrio y proteger la creación, descendió al mundo en la forma de Matsya, un majestuoso pez dorado de tamaño colosal, cuyas escamas brillaban como 1000 soles en la oscuridad abisal. Pero antes de ir a enfrentarse al demonio, Matsya todavía tenía algo que hacer. Se apareció humildemente ante el rey Manu, un sabio y justo monarca que realizaba austeridades a orillas del río. Entonces, un pequeño pez, aparentemente inofensivo, se acercó a él y suplicó protección contra los peligros del mundo. Al ser muy compasivo, Manu lo colocó en una vasija, pero rápidamente esta le quedó pequeña al pez, así que el rey tuvo que trasladarlo a un estanque, luego a un lago. El pez seguía creciendo, así que tuvo que llevarlo a un río, y finalmente no le quedó más remedio que llevarlo al océano. Ahí el pez reveló su verdadera forma divina, era Vishnu mismo. Entonces, en agradecimiento por su compasión, Matsya advirtió a Manu que un diluvio devastador destruía toda la vida, así que le encargó construir una gran arca, reunir en ella semillas de todas las plantas, animales de cada especie, y los sabios rishis que preservarían el conocimiento. Seguro que esta historia te suena. Cuando las aguas cubrieron la tierra, Matsya emergió de las profundidades titánico e imponente, y utilizando una gran serpiente como cuerda ató el arca a un cuerno que tenía en la frente. Así guió la embarcación a través del caos, entre olas colosales y vientos furiosos, hasta que las aguas retrocedieron y el mundo pudo renacer. Finalmente, con la humanidad a salvo, Matsya descendió a los abismos, tomó una forma semihumana y con ella combatió y derrotó a Hayagriva, devolviendo los Vedas a Brahma. Así el primer avatar de Vishnu no solamente salvó a la humanidad, sino que protegió el conocimiento mismo, asegurando que el ciclo eterno de la vida pudiera comenzar de nuevo. Kurma, el pilar que sostiene el cosmos. Tras el cataclismo del diluvio, el universo renació, pero el equilibrio aún era frágil. Los Devas, dioses guardianes del orden, habían perdido su fuerza y vitalidad, víctimas de una maldición del sabio Durvasa, quien, furioso con Indra por una tontería que él ni siquiera hizo, les quitó sus poderes. Desesperados, los Devas acudieron a Vishnu, quien les propuso una hazaña titánica: batir el océano cósmico, conocido como Shira Sagara, para extraer de sus profundidades el Amrita, el néctar de la inmortalidad que les devolvería sus poderes. Solo con ayuda de este néctar podrían restaurar su fuerza y derrotar a los Asuras. Sin embargo, al mismo tiempo no podían realizar esta tarea sin la cooperación de sus enemigos. Así se forjó una tregua temporal entre Devas y Asuras. Usaron la montaña Mandara como batidora y a la serpiente cósmica Vasuki como cuerda, pero cuando comenzaron con el titánico esfuerzo se dieron cuenta de que la montaña era demasiado pesada y se hundía en las profundidades del océano cuando la movían. El cosmos tembló y la creación entera parecía detenerse. Entonces Vishnu descendió una vez más, esta vez con la forma de Kurma, la gran tortuga cósmica de caparazón colosal y espíritu inquebrantable. Necesitaba esta forma porque colocó la montaña sobre su lomo, convirtiéndose en el eje sobre el cual giró el universo. Kurma soportó el peso de todo el universo sin vacilar. Mientras el batido comenzaba, de aquel océano surgieron maravillas y horrores. Por ejemplo, la diosa Lakshmi, el elefante Iravata, e incluso el veneno mortal conocido como Hala, el cual casi destruye la creación. Pero al final de todo también emergió el Amrita, brillante como el sol. Aunque los Asuras intentaron apoderarse del néctar, pero Vishnu con su astucia infinita los engañó tomando la forma de la encantadora Mohini. Así el Amrita fue distribuida solo entre los Devas, restaurando su poder. Kurma no solo sostuvo la montaña, sino que cargó el peso de la esperanza, la ambición y el destino de los dioses y demonios.
Por unos momentos fue el pilar invisible del cosmos, recordándonos que incluso los actos más grandiosos necesitan una base firme e inquebrantable. Baraja, el jabalí que rescató la Tierra. En una era antigua, cuando el tiempo aún era joven y los mundos apenas se organizaban, una nueva amenaza se alzó desde las profundidades del abismo: el demonio Hiranyaaksha, nacido del odio y la arrogancia. Desgraciadamente había adquirido un poder descomunal gracias a una bendición malinterpretada, y dominado por el orgullo se rebeló contra los dioses y desafió el equilibrio del cosmos. En su furia secuestró a la mismísima Bhumi Devi, la diosa tierra, y la arrojó a lo más profundo del océano primordial, dejándola sumergida en una prisión de oscuridad y olvido. Sin la tierra, la vida se paralizó, los ciclos se rompieron, e incluso los dioses comenzaron a temer que la creación entera colapsara. Fue entonces cuando Vishnu volvió a descender, esta vez con una forma feroz y primitiva: Baraja, el jabalí divino, emergiendo del fuego de sacrificio de Brahma, con colmillos como relámpagos y un cuerpo tan grande que eclipsaba montañas. Baraja rugió con la furia de 1000 tormentas. De un salto se lanzó al océano cósmico, y en esas profundidades insondables se enfrentó al demonio Hiranyaaksha. Se cuenta que la batalla fue colosal, estremeciendo los 3 planos celestiales. El mar se agitó como nunca antes, los cielos temblaron, e incluso las estrellas temblaban con la violencia del combate. Con cada embestida que daba, Baraja sacudía todo el universo, y con cada golpe el demonio respondía con una fuerza igual de brutal. Finalmente, tras un duelo que duró 1000 años celestiales, Baraja hundió sus colmillos en el cuerpo del demonio y lo levantó del océano, arrojándolo fuera del ciclo de la existencia y destruyéndolo para siempre. Enseguida, con ternura y devoción, Baraja alzó a la diosa Bhumi sobre sus colmillos, emergiendo triunfal del océano mientras los dioses cantaban himnos y las flores llovían de los cielos. La tierra fue devuelta a su lugar, renovada y protegida, y el equilibrio cósmico fue restaurado. De esta forma, Baraja fue la fuerza bruta de la protección divina, recordando al universo que incluso la creación más sagrada puede necesitar ser defendida con uñas y dientes. Narasimha, la ira del justo. El poder, cuando se mezcla con la arrogancia, puede convertirse en veneno, y eso fue exactamente lo que sucedió con el demonio Hiranyakashipu, hermano del ya destruido Hiranyaaksha. Lleno de furia por la muerte de su hermano a manos de Vishnu, se propuso volverse invencible. A través de terribles penitencias obtuvo una bendición del dios Brahma que parecía infalible. No podría ser eliminado ni por hombre ni por bestia, ni dios ni demonio, ni de día ni de noche, ni en el cielo ni en la tierra, ni dentro ni fuera de ninguna morada, ni por arma alguna. Con esta aparente inmortalidad, Hiranyakashipu se convirtió en un tirano cósmico, aplastó a los dioses, destruyó los templos de Vishnu y exigió que se le adorara como el único dios. Pero había una llama que no podía extinguir: la devoción pura de su propio hijo, Prahlada. Desde niño, Prahlada amó a Vishnu con una fe profunda e incorruptible. Esto enfureció a su padre, quien intentó de mil maneras hacerlo cambiar de opinión. Lo encerró, lo envenenó, lo arrojó a serpientes, al fuego, por precipicios, pero nada pudo quebrar su fe. Finalmente, desesperado y furioso, Hiranyakashipu confrontó a su hijo. «¿Dónde está tu dios?», rugió. «¿Está acaso en esta columna?». A lo que Prahlada respondió sin dudar que estaba en todas partes. En ese instante, con un estruendo que sacudió los cielos, la columna se partió en dos y de su interior emergió Narasimha, el hombre león, un ser feroz mitad humano y mitad bestia, con garras afiladas, ojos incandescentes y una presencia que hacía temblar a los mundos. Y entonces Vishnu destruyó al demonio sin romper ninguna de las condiciones. Lo hizo durante el anochecer para que no fuera ni de día ni de noche, en el umbral del palacio para que no fuera ni dentro ni fuera, colocándole sobre sus piernas para que no fuera en el cielo ni en la tierra, y lo destruyó con sus garras que no eran un arma viva ni forjada, y siendo mitad hombre y mitad bestia. Así el Dharma fue restaurado no solo con poder, sino con justicia. Y Narasimha demostró que el mal no puede esconderse detrás de palabras ni bendiciones, porque la divinidad siempre encontrará una forma de manifestarse y actuar. Vamana, el que abarcó el cosmos. Hace mucho tiempo hubo una época en la que los demonios no gobernaban con violencia sino con virtud. Uno de ellos era el rey Bali, nieto del sabio Prahlada, un asura justo, valiente y generoso. Bajo su reinado el mundo prosperó, pero aunque sus intenciones parecían nobles, su ambición lo impulsó a conquistar el cielo, la tierra y el inframundo. Incluso los devas fueron expulsados de su morada celestial. Por ello los dioses alarmados acudieron a Vishnu, pero esta vez no descendió con furia o con armas. Tomó la forma de un brahman de corta estatura, Vamana, quien era de porte humilde, pies polvorientos y mirada serena.
el pequeño monje se dirigió hacia el gran sacrificio que Vali realizaba para afianzar su poder. Cuando se conocieron, el rey Vali le ofreció cualquier cosa que pidiera. 3 pasos de tierra, dijo Vamana. Solo eso deseo. Los sabios, que algo intuían, advirtieron al rey, pero firme en su palabra, Vali aceptó sin saber en qué se estaba metiendo. Entonces el pequeño Brahman creció y creció hasta que su forma abarcó los cielos. Vishnu, ahora titánico y resplandeciente, reveló su verdadera identidad como el Señor del Universo. Con solo su primer paso abarcó la tierra, con el segundo cubrió los cielos, y al no quedar lugar para que éste diera el tercer paso, Vali humildemente le ofreció su cabeza. Vishnu quedó totalmente conmovido por la entrega del rey. De este modo dio su tercer paso sobre Vali, pero no lo destruyó. En lugar de condenarlo, lo honró enviándolo al reino de Sutala, un mundo subterráneo donde viviría como rey justo, inmortal y protegido, esperando su regreso en la próxima era, durante la cual le prometió que sería el nuevo Indra. Así Vamana fue el recordatorio de que la verdadera grandeza no siempre viene con fuerza, sino con humildad, que incluso los más poderosos deben aprender a rendir su ego ante lo eterno, y que Vishnu a través de la sabiduría puede contener el universo en solo 3 pasos. Parashurama, el guerrero de la ira divina. En una era en la que la arrogancia de los poderes volvía a corromper el mundo, los kshatriyas, la casta guerrera, se habían desviado de su deber. En lugar de proteger a los inocentes, gobernaban con violencia, codicia y tiranía. La tierra gemía bajo el peso de sus espadas injustas, y los sabios clamaban al cielo por justicia. De esa súplica nació Parashurama, el Rama del hacha, hijo del sabio Yamadagni y la virtuosa Renuka, y aunque era un brahman de nacimiento, Vishnu encarnó en él con el fuego de un guerrero. Desde niño Parashurama mostró habilidades marciales sobrenaturales, y su corazón ardía con una llama incorruptible, castigar la injusticia sin importar el linaje. Su vida dio un giro cuando el rey Kartavirya Arjuna, un kshatriya tirano, robó la vaca divina de su padre y sin piedad acabó con su vida. Entonces Parashurama furioso juró eliminar a los kshatriyas corruptos de la faz de la tierra. Con su arma divina conocida como Parashu, un hacha otorgada por el dios Shiva, emprendió una campaña de venganza y purificación. Sin embargo, su camino no puede describirse como una guerra, sino como una masacre divina. Según las leyendas, exterminó a los kshatriyas 21 veces, repoblando la tierra con nuevas generaciones cada vez que la limpiaba. Parashurama era simplemente invencible. De los ejércitos más poderosos, ni los reyes más temidos pudieron resistir su avance. Sin embargo, no fue la crueldad lo que lo impulsaba, sino el deber de restaurar el equilibrio. Su ira era fuego sagrado, y su juicio ley universal. Una vez que completó su misión, Parashurama renunció al mundo y se retiró a los Himalayas, dedicándose a la meditación y a las armas. Y se dice que aún vive, esperando el día en que debe entrenar al último avatar de Vishnu. A pesar de lo que puedas creer, Parashurama no fue un destructor, sino un purificador, un recordatorio de que cuando el poder se vuelve opresor, la misma divinidad puede tomar el hacha y restaurar el Dharma con mano firme. Rama, el príncipe de la verdad. En la sagrada ciudad de Ayodhya nació Rama, hijo del rey Dasharatha. No se trataba de un niño común, pues era la encarnación del Dharma, el avatar de Vishnu enviado para devolver el equilibrio al mundo. Desde joven, Rama demostró ser valiente, sabio y compasivo. Con su arco sagrado conocido como Shabadanush, rompió los límites del mundo mortal y desposó a la virtuosa princesa Sita, la encarnación de Lakshmi. Pero justo cuando su pueblo lo esperaba como rey, fue desterrado al bosque durante 14 años. Pero el príncipe, fiel a su palabra, no protestó. Simplemente partió acompañado por su esposa Sita y su hermano Lakshmana. En los bosques, Rama enfrentó demonios, pruebas espirituales y desafíos sobrenaturales, pero su mayor prueba llegó cuando el rey demonio Ravana secuestró a Sita atraído por su belleza y pureza. Este acto terminó rompiendo el equilibrio del cosmos, lo que hizo que Rama no solo buscara a su amada, sino que también reunió un ejército de vanaras, monos guerreros liderados por el leal Hanuman, hijo del viento, y marchó hacia el sur cruzando océanos con puentes construidos con fe y devoción. En la gran guerra de Lanka, Rama enfrentó a Ravana en un combate cósmico. El demonio tenía 10 cabezas, una mente afilada, poderosas mantras e innumerables bendiciones, pero también un corazón corrompido por el deseo y el orgullo. Con su arco divino y la fuerza de la justicia, Rama derribó una a una sus cabezas, hasta que el mal fue vencido. Sin embargo, tras rescatar a Sita, Rama no fue coronado de inmediato. Su regreso no marcó el final, sino el inicio de nuevas decisiones difíciles. En nombre del deber, incluso se separó de la mujer que amaba, colocando la justicia del reino por encima de sus deseos personales. Rama no solo venció demonios exteriores, sino también los internos, el apego, la duda y el orgullo.
Así fue como se convirtió en el rey ideal, el hombre perfecto, el espejo en el que todo gobernante debe mirarse. A través de Rama, Vishnu nos enseñó que el poder verdadero no está en dominar, sino en servir con rectitud, incluso cuando el corazón se rompe en el proceso. Krishna, el dios que jugó, amó y guerró con el universo. Cuando el mundo volvió a inclinarse hacia la oscuridad y los corazones de reyes y guerreros se llenaban de codicia, Vishnu descendió una vez más, esta vez no como rey ni sabio, sino como Krishna, el niño pastor, el flautista encantador, el estratega divino, el señor del Dharma escondido tras una sonrisa traviesa. Nacido en prisión, Krishna fue el octavo hijo de Devaki y Vasudeva, destinado a ser asesinado por su tío, el tirano Kamsa, a quien una profecía le anunció su fin a manos del niño. Pero Vishnu siempre encuentra el modo. La noche de su nacimiento los ríos se calmaron, las puertas se abrieron solas, y el pequeño Krishna fue llevado a salvo al hogar de unos pastores. Ahí creció entre vacas, bosques y canciones, encantando a todos con su flauta y su sonrisa celestial. Era pícaro y dulce, robaba mantequilla y corazones por igual. Las pastoras lo adoraban, y entre ellas Radha brillaba como su alma gemela. Ambos bailaban en una danza de amor místico que desbordaba el universo mismo. Pero Krishna no era solo el dios del amor. Desde joven enfrentó demonios enviados por Kamsa, hasta que finalmente lo destronó y liberó a su familia. Luego fundó la ciudad de Dwaraka, el reino celestial sobre las aguas. Pero su papel más grande llegó en la épica del Mahabharata, donde no fue un guerrero sino un áuriga, diplomático, consejero y divinidad encubierta. Acompañó a los Pandavas, 5 hermanos justos en su lucha contra sus primos, los Kauravas, símbolo del ego y la traición. En el campo de Kurukshetra, cuando el gran Arjuna se paralizó al ver a su familia del otro lado del campo de batalla, Krishna detuvo el tiempo y le habló, y de esa conversación nació el Bhagavad Gita, uno de los textos más sagrados de la humanidad. Ahí Krishna reveló su forma cósmica, con 1000 brazos y 1000 rostros, uniendo el terror y la belleza del universo en un solo ser. Enseñó sobre el deber, el alma inmortal, la acción desinteresada y el sendero hacia la liberación. Krishna no era solo un dios que bajó a la tierra, era el tejedor de la ilusión, el destructor del ego, el maestro que ríe, ama y cuando es necesario también destruye. Tiempo después, Krishna murió en paz, solo y herido por una flecha en el bosque, cerrando el ciclo del Dvapara Yuga y dando paso a la era final. Pero sus palabras, su música y su dharma resuenan eternamente. Buda, el avatar del despertar y la compasión. En una época donde los rituales védicos se habían vuelto vacíos, mecánicos y guiados por el ego, donde los sacrificios eran más de animales que de deseos, y el conocimiento se usaba para dominar, no para liberar, Vishnu descendió otra vez, pero esta vez nuevamente sin armas, con silencio, meditación y una sonrisa de infinita paz. Nació como Siddhartha Gautama, príncipe del clan Shakya. Desde su nacimiento los sabios vieron en él el aura de un ser divino, y su padre, temiendo que se convirtiera en un renunciante, lo rodeó de placeres y lo protegió de todo sufrimiento. Pero el alma de Buda no podía ser contenida por las paredes de mármol. Un día al salir de su palacio vio la vejez, la enfermedad y la muerte. La verdad de la existencia lo golpeó con más fuerza que 1000 batallas. Y entonces vio también a una asceta, alguien que en medio del dolor buscaba la paz. Así nació su determinación, renunció a su riqueza, a su familia y a todo lo mundano. Durante años practicó austeridades extremas, y al borde de la muerte, comprendió que ni el exceso ni la negación eran el camino. Bajo la sombra del árbol Bodhi meditó profundamente, enfrentó las tentaciones de Mara, el señor de la ilusión, y al amanecer despertó. Buda no proclamó dioses ni truenos, proclamó la verdad del sufrimiento, su causa y su liberación. Enseñó el camino medio, la compasión, la atención plena y la sabiduría que trasciende toda dualidad. Caminó por aldeas y reinos llevando luz a ricos y pobres, sabios y criminales sin distinción. Pero ¿por qué Vishnu se encarnó así? Porque en esta forma enseñó que la violencia no siempre se combate con fuerza, sino con conciencia, que el ego no se vence con castigo sino con entendimiento. Algunos textos incluso mencionan que Buda vino a alejar a los indignos de los Vedas para proteger la sabiduría más profunda de su corrupción, mientras que otros afirman que fue simplemente un acto de amor, donde la divinidad desciende para despertar a la humanidad desde adentro. Buda murió tranquilamente rodeado de discípulos, bajo el cielo estrellado, sin dolor ni remordimiento, pero su mensaje sigue vibrando. Todo lo que surge cesa, y lo eterno se halla en el vacío que queda cuando dejamos de aferrarnos. Kalki, el avatar que cabalga el apocalipsis. En los textos sagrados se dice que cuando el Kali Yuga, la era oscura en la que vivimos, alcance su punto más profundo, cuando el Dharma esté casi extinto,
cuando los sabios sean silenciados y los demonios caminen con rostro humano, Vishnu vendrá por última vez, pero no para enseñar, no para sanar, sino para destruir. Ese será el día de Kalki, el avatar del juicio, el fin y renacimiento del mundo. No nacerá en palacios ni bosques sagrados, sino en un pequeño pueblo llamado Shambhala, de padres justos y devotos. Desde niño conocerá el caos del mundo, y la llama del deber arderá en su alma como el fuego del universo antes de la creación. A diferencia de sus encarnaciones anteriores, Kalki no vendrá con palabras ni parábolas, sino con espada ardiente y el caballo del rayo. Montará a Devadatta, un corcel blanco tan veloz como el pensamiento, y en su mano brillará la espada de la verdad que no corta carne, sino ilusión, mentira y corrupción. Con él cabalgarán los vientos del destino, y a su paso caerán imperios, se disolverán falsos dioses, y los demonios disfrazados de reyes, comerciantes y sabios serán juzgados por su karma. Sin embargo, Kalki no es el fin del mundo, sino el fin de la falsedad, porque con su venida el ciclo de los yugas se reinicia. El fuego que purifica también es el fuego que fecunda, y la tierra purgada de maldad volverá a florecer. Nacerá una nueva humanidad inocente como el alba, en una nueva Satya Yuga, la edad de la verdad. Algunos ven a Kalki como un dios terrible, otros como un redentor esperado, pero lo cierto es que Kalki no elige el momento de su llegada, lo elige la humanidad. Él es el reflejo de nuestro karma colectivo, el eco inevitable de nuestros actos, y cuando el cielo se oscurezca sin sol ni luna, cuando los océanos rujan y las estrellas tiemblen, se escuchará un galopeo lejano, y sabremos que el tiempo se ha cerrado. Los avatares han venido como bestias, como sabios, como héroes, y como dioses disfrazados de hombres, siendo cada uno de ellos una respuesta divina al caos de su tiempo. Un recordatorio de que el equilibrio no es eterno, pero siempre puede restaurarse. Y aunque ya han descendido 9, uno todavía no ha llegado. Pero hasta entonces las historias viven, porque los Dashavatara no son solo parte del pasado. Estos viven en el corazón de quienes luchan por la justicia, la verdad y el despertar interior. Porque quizá, solo quizá, el próximo avatar también habite en ti.